Y señores, amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la ceremonia de presentación de la 15ª Exposición Internacional de Arquitectura, la Bienale de Venecia. La próxima versión de la Bienal, a realizarse entre el 28 de mayo y el 27 de noviembre, contemplará 62 pabellones nacionales en el Parque Giardini, en los viejos arsenales y en el Centro Histórico de Venecia. Asimismo, habrá una muestra internacional con obras de 88 participantes de 37 países, entre los que habrá 33 autores menores de 40 años. Tras la presentación en Venecia, se realizaron otras en Londres, París, Berlín y Nueva York. Y hoy, en Santiago de Chile, invitamos a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, a entregarnos su saludo y dar inicio a la última presentación de esta Bienal. Buenas tardes a todos, señor presidente de la Bienale di Venecia, señor Paolo Baratta, procurador encargado de la 15ª Exposición Internacional de Arquitectura Bienale di Venecia, señor Alejandro Aravena, ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ernesto Tone, ministro de Relaciones Subrogantes, señor Edgardo Riveros, excelentísimo embajador de Italia en Chile, señor Marco Ricci, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático, señora presidenta del Colegio de Arquitectos, señora Pilar Urrejola, señores rectores de universidades que nos acompañan, delegación organizadora de la Bienale di Venecia, familiares de Alejandro Aravena que están aquí, amigas y amigos. Bueno, yo quiero en primer término darles la bienvenida a esta antigua Casa de Moneda, hoy Casa de los Presidentes y las Presidentas de Chile. Yo les daba la bienvenida a esta casa cuyos muros son doblemente centenarios y han sido testigos de la vida política e institucional de Chile y se convirtieron dolorosamente, por cierto, en el símbolo universal de nuestra democracia cuando su imagen en llamas recorrió el mundo hace más de 40 años. Este edificio, que es austero y es sobrio, incluso severo, si ustedes quieren, que fue pensado para acuñar monedas, me parece que habla muy bien de la importancia de la arquitectura en nuestras vidas, del modo en que la forma de habitar va moldeando nuestro hacer, del modo que la labor sucesiva de hombres y mujeres logró atravesar los siglos para conformar nuestros pueblos y ciudades de hoy. En otras palabras, del modo en que construimos nuestra vida cotidiana y finalmente nuestra sociedad. Una construcción, por cierto, en la que todos intervenimos en mayor o menor medida. Organismos públicos, agentes privados, ingenieros y arquitectos como ustedes. Claro, pero también personas comunes que buscan comodidad y belleza en los espacios públicos, en los lugares de trabajo y estudio, en los centros culturales, teatros, bibliotecas, parques, y así como, por ejemplo, en las viviendas que los cobija. Y es precisamente ahí donde, como ha escrito Alejandro Aravena en su texto curatorial para esta edición de la Bienal, es posible, y voy a citarlo, mejorar la calidad del entorno construido y, en consecuencia, la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido yo quiero felicitar a Alejandro por su rol como curador de la Bienal de Venecia y por su empeño permanente, por dotar de dignidad a los más vulnerables a través de su arquitectura, tan merecidamente premiada por el Premio Pritzker. Creo que es fundamental contribuir a mejorar el entorno en que vivimos. El desafío consiste en ampliar las fronteras de lo posible y sobre eso hemos estado conversando hace un rato en el segundo piso. Por eso, chilenos y chilenas, esperamos con interés y atención ese informe desde el frente que promete la muestra general de la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Y por eso también estamos orgullosos de ser parte de la lucha que se libra en ese frente. Una lucha por construir y habitar sociedades más justas, más humanas y fraternas, sociedades donde la belleza sea parte del paisaje cotidiano y el encuentro entre iguales sean parte también del paisaje cotidiano, donde vivir sea más sencillo, más cómodo y más seguro, pero donde la vida sea más amable. Muchas gracias, muy bienvenido y muchos éxitos en la Bienal de Venecia. A continuación, invitamos al presidente de la 15ª Bienale di Venecia, señor Paolo Baratta, a hacer uso de la palabra. Signora Presidente, I would love to be able to
Me encantaría poder responderle y dirigirme a usted en español, pero sería agotador para ustedes más que para mí. La 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. 2 palabras sobre la Bienal. Fue fundada en 1895 como Bienal. Es una exhibición de arte bianual. Es una larga historia, ¿no es cierto? 121 años para las artes visuales primero, luego se agregó el teatro y en 1932 se decidió que las artes visuales, esa sección, no podía olvidarse el cine y por eso se comenzó el Festival de Cine del Mundo. Luego la música también había que incorporarla, luego la arquitectura, luego la danza. Es una institución muy compleja que incorpora las 6 artes y la producción de algo anualmente o uno de las secciones anualmente. Y entre los logros que hemos obtenido en épocas recientes, debo decir, desde 1998, hubo una gran reforma entonces que hizo que la Bienal fuese una fundación, pero con actuación, es una institución pública, pero actúa con derecho privado. Y eso nos da instrumentos totalmente distintos para organizar lo que tenemos que hacer y organizar nosotros. Y luego, entre los logros, ha sido la mejorar cada vez más la exposición de arquitectura, donde realmente es uno de los eventos más importantes de arquitectura en el mundo en estos días, en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que es una exhibición de arquitectura? Porque de arte es evidente, ahí se muestran las obras y uno ve las obras de arte, ahí están los artistas. Pero con arquitectura, ¿qué se puede hacer? No se puede detener las obras del arquitecto frente a usted. Entonces, ¿qué es lo que es una exposición? Esto ha sido un problema que siempre hemos tenido que enfrentar y me temo que debo decir que es un problema que no tiene una solución general, única. Primero que nada, hay que ver que la Bienal no es un show, es una institución que es definida como una institución de investigación. Por lo tanto, el espíritu de la investigación en las obras de exposición. Y eso es realizado por el curador que escogemos, y los escogemos a los curadores según las sensibilidades de los problemas de los tiempos presentes y de los tiempos del futuro. La Bienal de Arquitectura comenzó como una exposición de 3 meses y de ahí nos atrevimos a ampliarla a 6 meses, pero esta es una opción estratégica porque queremos ir y queremos que se convierta desde una exposición de arquitectura, que de hecho fue hecho por los arquitectos, solo para los arquitectos, frecuentado solo por los arquitectos y para ser discutido por ellos, para convertirlo en una exposición de investigación presentada al público, a un público de visitantes. 6 meses lo convierte en un instrumento de diálogo con el público, visitantes, asistentes y no solo con los autores o los arquitectos. Ustedes saben que en torno a la exposición principal tenemos los pabellones, que solían ser como la representación de una forma antigua de hacer exposiciones. El pabellón nacional. ¿Por qué pabellones nacionales? Estaban en un lugar, en un tiempo, cuando hoy día todo es globalizado, cosmopolita, especialmente en el campo de la arquitectura y las artes. Bueno, conservamos los pabellones nacionales, los mejoramos y el número de ellos ha aumentado considerablemente. Hoy día no solo son la representación de las distintas formas en cada país distinto donde se puede enfrentar un problema, como en el caso de la arquitectura, sino también son un instrumento muy importante para la exposición misma, es decir, para mejorar,
para tener en torno a nosotros una pluralidad de voces, que en cualquier campo de la cultura, especialmente en arte y en arquitectura, pero no solo ahí, la pluralidad de voces significa un lugar donde uno puede confiar en aquellos que uno conoce, porque nadie va a aceptar el desafío ahí a menos que sea una forma auténtica y libre para enfrentar argumentos, temas pertenecientes a la Bienal y al tema del año. Investigación. Estamos considerando que en tiempos recientes estamos presenciando una división cada vez más grande entre la arquitectura, la vida social y la sociedad civil. De alguna manera tenemos la sensación de que a los arquitectos se les ha pedido subir el cerro y subir la montaña, ir a vivir en un lugar de oro dorado donde la tecnología y el dinero y el poder pueda mostrarle al mundo y realizar construcciones y edificios espectaculares, mientras que el resto del mundo cada vez más ha estado insertado en preguntas del desarrollo, demandas de desarrollo que podrían encontrar en la arquitectura una respuesta, pero que han quedado sin posibilidad de mejorar y que mejorar opciones mejores para lograr un mayor desarrollo. A veces podemos decir que vemos tragedias o banalidad, pero a veces pensamos que hay una ausencia de arquitectura. Y cuando yo digo arquitectura, no digo la forma de una construcción, un edificio, sino la forma del espacio en el que vivimos, lo cual significa que con arquitectura es lo que nos da una idea detrás, Ana Alejandro en este caso, es decir, el aspecto político importante de la arquitectura. La arquitectura es la más política de todas las artes, no solo porque los proyectos individuales son realizados simplemente cuando la gente tiene instituciones, tiene raíces comunes para identificar, tiene deseos a satisfacer, pero no pueden ser satisfechos por sus propias manos, donde todo ha sido realizado por una comunidad o instituciones públicas. Por lo tanto, es político por naturaleza, pero también es político porque ayuda a la comunidad a constatar y a realizar en mejor forma un bien común. Y si me permiten insistir en decir que la arquitectura misma es un bien común. Es un bien común para aquellos de ustedes familiarizados con la economía. El bien común es definido que una vez que exista y se produce, el uso por una persona no lo hace escaso para la otra. Y la arquitectura es eso. Una vez producido, está ahí para todos y a libre disposición para todos. Ahora, los bienes comunes pueden ser generados por intervención del Estado, iniciativa pública, o por la conciencia de algunos individuos y la conciencia, estar conscientes del hecho de que no somos unilaterales, criaturas con un solo lado, sino que hay muchas criaturas en uno mismo. Y las opciones que hacemos para el mundo en que vivimos son opciones que tienen que hablar y satisfacer a esas muchas criaturas que están en cada persona. Por lo tanto, la arquitectura es parte de la capacidad de autogobierno, es un instrumento de la capacidad de autogobierno de las comunidades. La arquitectura es el instrumento mediante el cual nos hacemos conscientes del hecho de que hay un lugar donde nosotros como individuos
nos convertimos en público en la comunidad. Y la arquitectura, ese es el límite, ¿no es cierto?, que define este límite, esta frontera. Una frontera que no es una frontera de separación, sino es la frontera, es el límite que trae el diálogo. Hay mucha información a encontrar en los folletos que se han distribuido y, por lo tanto, hay muchos datos, informaciones y anuncios sobre cada uno de los proyectos que se van a desarrollar. Hay muchos temas que hay que agradecer a muchos por la ayuda de gobiernos, de Estado, de autoridades locales, nuestros socios Rolex, a todos. Lo que va a suceder durante la exposición en 6 meses, la Bienal de 6 meses. 6 meses es tomar un riesgo, porque siempre digo que es una institución cultural. No es tal solo porque pertenece a la categoría estadística de instituciones culturales, sino que se convierte realmente en una institución cultural si es que ésta puede asumir riesgos contra el conformismo y seguir el espíritu de la investigación que, dije desde el inicio, está en los cimientos, en la base de lo que hacemos, en lo que preparamos para darle al público, a los visitantes, un lugar para que amplíen sus ojos, amplíen la mente y vean más a través de una realidad que está frente a nosotros. Gracias. A continuación, invitamos a dirigirse a los presentes al curador encargado de la Exposición Internacional de Arquitectura, señor Alejandro Aravena. Presidenta, ministro, muchas gracias por ofrecernos este lugar, tanto la Bienal como los arquitectos invitados o los que estamos trabajando en la curatoría. No pretendemos otra cosa que abrir un debate en el que la arquitectura y la ciudad pueden mejorar calidad de vida y los arquitectos pueden compartir conocimiento para que eso realmente sea así. Y no es lo mismo decirlo desde los lugares normales donde hablamos que decirlo desde el Palacio Presidencial, que de alguna manera transmite el mensaje de que estos temas importan. Así que muchas gracias por la oportunidad y la plataforma de estar aquí. Muchas gracias al presidente y al equipo de la Bienal de Venecia, que aceptaron sumar al calendario histórico de las conferencias de prensa Venecia, París, Londres, Berlín, New York, Santiago. Primera vez que se cruza el hemisferio sur a una etapa en la conferencia de prensa y que, entre otras cosas, me permite a mí poder hablar por primera vez en esta semana la conferencia en español. Es primera vez que se hace conferencia de prensa en español. Así que gracias por la generosidad de llegar tan lejos a discutir y debatir estos temas. Si bien la curatoría ha sido una cuestión personal, es un nombramiento a una persona, por estatuto tiene que ser así, la arquitectura por naturaleza es una actividad colectiva. Así que yo querría partir agradeciendo y nombrando al resto de los socios de Elemental, Gonzalo Arteaga, Juan Ignacio Cerda, Víctor Odó, Diego Torres y a todo el equipo de Elemental que permite que estamos dedicados 100% full time a esta muestra. El equipo específico, Agustina Labarca y Carlos Feir, que están trabajando en la Bienal, particularmente a mi mujer que no pudo estar hoy acá, pero que está trabajando como la productora ejecutiva de la Bienal. Sin la ayuda de todos ellos, nada de lo que voy a conversar ahora habría sido posible. Esta reunión de hoy básicamente tiene solo dos noticias. Va a haber solo dos cosas nuevas respecto de todo lo que se haya dicho respecto de la Bienal. Esta imagen que ven ustedes acá y el listado de profesionales invitados a debatir sobre la calidad del entorno construido. Sobre la imagen,
Bruce Chatwin viajaba por Sudamérica y encontró en el desierto una mujer caminando con una escalera de aluminio al hombro. Era la arqueóloga alemana Maria Reiche, que estaba tratando de estudiar las líneas de Nazca. Parados en el suelo, como todos los ciudadanos de a pie, ese conjunto, ese paisaje que se ve ahí, no es otra cosa que piedras, gravilla, sin ningún sentido. Desde la altura de la escalera, Maria Reiche, en cambio, podía ver animales, flores, árboles. La realidad que para el resto de nosotros podía no hacer sentido, para ella adquiría un sentido. Era no solo información, sino que podía eventualmente ser conocimiento. Y de alguna manera, la Bienal que proponemos quiere hacer el ejercicio que Maria Reiche hacía sobre la escalera, escuchar de aquellos que en el mundo han adquirido un punto de vista, una perspectiva, desde la cual la realidad, en primer lugar, hace algo de sentido y que comparta con los que estamos parados en el suelo qué es lo que ven desde esa posición. ¿Cuáles son algunas claves que nos pueden ayudar en este esfuerzo de mejorar la calidad del entorno construido? Habría que mirar quizás con un poco más de cuidado todavía la imagen. Probablemente Maria Reiche no tenía dinero para arrendar un avión y mirar el desierto desde arriba. Tampoco tenía la tecnología para operar un dron que le habría permitido quizás hacer ese mismo ejercicio. Y aún así encontró la manera de llegar a eso que pretendía hacer con un medio muy modesto. De alguna manera uno podría decir que hay creatividad e inteligencia en crear incluso el instrumento que nos permita llegar a un determinado objetivo y que la modestia de los medios no es ya un justificativo para no poder llegar a ese lugar donde queremos llegar. Y creo que de alguna manera hay una enorme lección en que la inteligencia para transformar un medio modesto en una herramienta de cambio es una cuestión que uno podría ya aprender en esa imagen y que de alguna manera captura el espíritu que nosotros queremos darle a la Bienal. Pero si uno todavía trata de sacarle un poco más a la imagen, probablemente Maria Reiche sí podría haber tenido un camión, una camioneta, un auto en el cual recorrer el desierto, probablemente lo habría hecho más rápido, subiéndose al techo, habría podido mirar quizás lo mismo que desde la escalera, pero con ese medio escogido habría destruido aquello que quiere estudiar. Esas piedras ya no habrían tenido más el sentido que le podía haber dado porque el instrumento que escogió no era preciso, no era pertinente. Por lo tanto, de alguna manera, entre sacar ya la excusa de que la escasez de medios es una razón para no entregar calidad, pero no que la sola existencia de medios justifique que esa vaya a ser una operación que llegue a término, creo que es del tipo de cuestiones que uno podría capturar de esta imagen y que deberían, por lo tanto, transmitir el espíritu de lo que hemos querido hacer en la Bienal. Y esto es lo que hemos tratado de hacer, que sea una noticia respecto a la comunicación, a la información de la Bienal. Lo segundo es el listado de arquitectos que invitamos. Son 88, es largo, está en los documentos que se entregan, así que no voy a entrar en el detalle de cada uno. Lo que sí creo podría ser interesante de contarles. Lo que los arquitectos hacemos no es otra cosa que darle forma a los lugares donde vivimos. Por favor, ni por un minuto crean que esto es una frase para el bronce, entonces ahora una definición de arquitectura. No, es solo para que nos entendamos mejor. Los arquitectos lo que hacemos es darle forma a los lugares donde vivimos. Esos lugares donde vivimos tienen múltiples manifestaciones. Se llaman casas, se llaman edificios, se llaman oficinas, se llaman colegios, se llaman calles, se llaman parques, plazas. La cantidad de formas que esos lugares pueden adquirir son muchas. Pero también, ¿qué entendemos por vida? Esos lugares donde vivimos tienen un espectro amplio, desde satisfacer necesidades básicas y urgentes a
los intangibles de la condición humana. Y en general, a los arquitectos se nos tiende a asociar, y de alguna manera es un terreno ganado que tenemos, el de responder a ese lado del espectro asociado a los problemas más sofisticados, al arte, a la cultura. Una primera intención de la Bienal, más que reemplazar eso por otra cosa, y que es en general lo que uno ve en la prensa que está discutiéndose en el mundo en torno a esta propuesta de la Bienal, más que reemplazarlo, es ampliar el espectro de problemas de los que los arquitectos debiéramos ocuparnos y entender que hay que ir también a esas nuevas fronteras, a esos nuevos frentes que pueden estar en el ámbito económico, político, social, ambiental, además de aquel artístico o cultural. Por lo tanto, una primera cuestión es ampliar el tipo de lógicas que los arquitectos tenemos que entender, los lenguajes, los problemas, los desafíos, y tratar de ir a entenderlos en su propio campo en vez de tratarlos al campo nuestro, donde nos sentimos más cómodos, que es el de la arquitectura. Eso es una cosa. Y la segunda cosa es entender que en principio sería deseable hacer más de una cosa a la vez, responder a más de uno de estos campos a la vez, y no tener que hacer una opción entre uno u otro, idealmente que sea uno y otro. Mientras más complejo el problema, mayor cantidad de campos, mayor cantidad de fuerzas en juego que uno tiene que entender. Y si algún poder tiene la arquitectura, es el poder de síntesis. Es traducir toda esa información, todas esas lógicas, todas esas fuerzas en juego y organizarla en clave de propuesta. El diagnóstico es necesario, sí, entender el debate y cuál es el verdadero problema, cuál es la pregunta es necesario. No hay nada peor que contestar bien la pregunta equivocada. Pero no es suficiente. ¿Qué hacemos con eso? Y en el núcleo de la arquitectura está hacer proyectos, que es organizar esa información en clave de propuesta. Por lo tanto, la segunda cosa que quisiéramos hacer con la Bienal es invitar a gente que ha tomado el riesgo de hacer proposiciones. Primero, de poder entender cuáles son los desafíos que tendríamos que anticipar, qué es lo que desde arriba de la escalera ve esta mujer, que nos pueda permitir entender que hay cosas que no sabíamos que deberíamos haberle estado poniendo atención. Y en segundo lugar, invitar a gente que frente a eso ha logrado encontrar alguna clave, hay conocimiento que se ha creado, hay ideas. Por último, incluso una cuestión casi emocional, de saber que no estamos solos en producir esa calidad del entorno construido. Apenas uno quiere salir de la zona de confort, apenas uno quiere salir del status quo, de los negocios así como siempre, es muy difícil producir calidad, cuesta mucho, hay mucha fricción. Y sería deseable que uno supiera al menos que hay otros que también están dispuestos a meterse en esas dificultades. De alguna manera, para exponer esto, la Bienal puede convocar realmente a todas las personas que uno quiera. Hay algunas imágenes de todos los lugares donde desarrolla la Bienal. ¿Cuántos son la Bienal? Tienen 10 hectáreas de superficie para exponer esto. Lo voy a pasar muy rápido. En los jardines principales de la Bienal, en los arsenales, en la cordería, las salas de armas. De alguna manera tiene algo de esto de reportar del frente. Esto no es una guerra, pero es una batalla al menos. Y el tema sería, el arsenal, la fabricación del instrumento que permite eventualmente ganar esa batalla. Pero más que una lógica confrontacional, lo que nos importa es cuáles son esas batallas, para que primero acordemos que tenemos un problema con esto, que hay un problema con la inequidad, con la sustentabilidad, con el tráfico, con la basura y los desperdicios, con el crimen, la inseguridad, con la polución, con las comunidades, con las migraciones, con la segregación, con los desastres naturales, con la informalidad, con el acceso a servicios básicos, con las periferias, con la vivienda masiva de calidad, con la calidad de vida en general. De alguna manera,
lo que queremos, por lo tanto, es acordar que estas son las preguntas que tenemos que, a las cuales la arquitectura podría eventualmente hacer una contribución. Y en segundo lugar, invitar a gente que ha tratado de hacerse cargo de esto y compartir ese conocimiento de tal manera que si uno entra a la exposición salga de ella con más herramientas, con más instrumentos, con más claves para saber cómo hacerlo mejor. De alguna manera hay estos programas de televisión que dicen, que lo advierten a uno antes de nada, no intente esto en casa. Uno querría que esta Bienal fuera exactamente lo contrario, que la gente entrara, se alimentara de ideas, de información y luego, por favor, lo intentara en casa. Gracias. May I invite the Minister Ottone the floor? Por favor. Gracias, excelentísima presidenta, Paolo, Alejandro. Primero decirles que menos mal que no tengo 17 años, sino después de esta exposición iré a estudiar arquitectura, se lo digo al tiro. No, extraordinario. Miren, voy a ser muy breve. Que una nación sea reconocida por una de las instancias de la arquitectura con mayor prestigio a nivel mundial es un honor que se lleva con mucha alegría y también con mucha responsabilidad. Eran unos términos que se usaban. Nos sentimos muy honrados de ser partícipes de lo que consideramos una oportunidad de visibilidad inédita para nuestra arquitectura, que ha dado grandes pasos en los últimos años para consolidarse como una disciplina de primera línea. Nunca antes en nuestra historia habíamos estado presentes en un evento cultural de esta envergadura con una participación tan cuantiosa y sobre todo de tanto nivel. Contar con Alejandro Aravena a la cabeza de la curatoría de la Bienal es por sí solo ya un gran reconocimiento para nuestro país, que se suma al premio Pritzker 2016, que le será otorgado muy prontamente. Las reflexiones que ha abordado son precisamente las que creo que hoy se aparecen ante nosotros con el llamado de la 15ª versión de la Bienal, reportando desde el frente. A pesar de que la Bienal puede ser un espacio de preguntas más que de certezas, y eso lo hemos conversado, creo que el solo hecho de cuestionarse si la arquitectura es capaz de mejorar la calidad de vida en las personas confirma el objetivo primordial que tenemos como Consejo Nacional de la Cultura en torno a políticas públicas. Me siento sumamente orgulloso de que como país estemos siendo capaces, por un lado, de plantear preguntas y por el otro, de dar a conocer a través del pabellón que nos representará puntos de vista acerca de las encrucijadas que enfrenta el futuro habitacional y sobre todo una mirada sobre la proyección del contexto rural frente al desarrollo. A contracorriente, la propuesta curatorial que nos representará como país en Venecia responde con inusitada consistencia conceptual a esta problemática, siendo capaz de generar una propuesta crítica con respecto al rol de la arquitectura en el espacio rural. El uso de aquellos materiales que son catalogados como desechos guardan un potencial enorme en el contexto de la escasez. A contracorriente, dialoga incisivamente con el llamado de la Bienal, generando una propuesta que enfrentará a la audiencia a las particularidades del hábitat rural, no consideradas siempre con suficiente atención. Por tanto, lo que propone hoy Chile, más que obra, es un punto de vista. Para el Consejo es un orgullo haber podido ser parte de este inspirador llamado a través del área de arquitectura, quienes llevaron adelante el concurso de ideas que resultó en la elección de A Contracorriente. Nos sentimos muy contentos con esta forma pluralista de decidir, ya que esta elección es el resultado de una convocatoria abierta y participativa en la que concurrieron más de 28 equipos de todo el país. A Contracorriente fue elegida de forma unánime como la mejor por un jurado de destacados arquitectos chilenos y extranjeros, bajo un criterio que, como ya hemos mencionado, responde a una mirada crítica, reflexiva y también descentralizada. Felicito entonces al arquitecto y curador Juan Román y su equipo compuesto por José Luis Uribe, Andrea Griborio, Victoria Letelier, Sebastián Pris, Cristina Paoli, Fernando Valenzuela, Héctor Labarca y su estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Sí, se merece una pausa.
por generar una propuesta como esta que tiene el valor de abordar una problemática que, a pesar de ser específica, pues refiere a los valles del centro-sur de nuestro país, es también transversal a lo que sucede en otros territorios. Para terminar, quisiera destacar que este año tendremos el privilegio de contar además con 5 equipos de arquitectos que estarán presentes en la muestra general. Los equipos liderados por Cecilia Puga, el de Teresa Moller, el equipo en que es coautor Felipe Vera, la obra de la oficina Grupo Talca y la oficina Petzo von Elrichshausen, establecida en Concepción, nos representarán en la curatoría del curador de la Bienal. También en un hecho inédito, el arquitecto chileno David Basulto, cofundador de la plataforma de arquitectura IAC Daily, será el curador del pabellón de los países nórdicos. En suma, haremos un desembarco en Venecia con una selección de lo más destacado de la arquitectura, tanto a nivel de arquitectos consagrados como emergentes. Quiero despedirme agradeciendo especialmente la presencia del señor Paolo Barata por el honor de haber sido incluido por primera vez en este tour de presentación de la Bienal. A Alejandro Aravena, se lo hemos dicho muchas veces personalmente, por su sensibilidad y su visión, que nos ha llenado de orgullo y reconocimiento como país. Y por supuesto al área de arquitectura del Consejo, que con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores ha guiado este proceso, y a otras iniciativas tan exitosas como la lograda por Pedro Alonso y Hugo Palmarola con el León de Plata que obtuvo en el pabellón en el año 2014. Sin duda, este nuevo hito perfila aún más el aporte cultural de nuestra arquitectura en el mundo, y es para nuestro gobierno un impulso para seguir trabajando en el desarrollo cultural de esta disciplina y para enfrentar los nuevos e importantes desafíos en el debate actual en que se encuentra nuestra institucionalidad cultural. Finalmente, agradecer a usted, Presidenta, el hecho de estar hoy acá reunidos en el Palacio de la Moneda, lo que sin duda es un hecho concreto que demuestra la importancia que como país le ha dado y le estamos dando a la cultura y las artes. Muchas gracias. Antes de abrir la palabra para preguntas, quisiera decir y responder a los comentarios del señor Ottone. Tenemos grandes expectativas del pabellón chileno, porque créanlo o no, siempre ha sido considerado uno de los más inteligentes, más comprometidos y más refinados pabellones en la Bienal de Venecia. Entonces, estoy seguro que sus opciones, sus selecciones van a estar en la más altura, en la mayor altura y en la misma estima que se ha tenido del pabellón de Chile. Ustedes han estado con nosotros muchos años, sí, pero por supuesto Chile ha estado ahí. Y esto no es solo uno de los importantes lazos de Chile con la Bienal. Ustedes recordarán que en 1974 la Bienal decidió de parar actividades y dedicar todo ese tiempo a Chile, con muchos eventos que se presentaron por las artes, cine, teatro, música de Chile, que realmente hemos visto las memorias en nuestros archivos de esos años, Morales, el registro de música. Sin duda, fue un año muy especial. Nunca se repitió, porque toda la institución se dedicó precisamente a un país. Y esto hace que nuestro archivo esté lleno de memorias de Chile, de recuerdos de Chile. Y recibimos muchos visitantes, de aquellos que querían volver a ese tiempo. Fue un evento muy especial. Y esto hace que nuestros lazos sean aún más fuertes, más sólidos. Y es la primera vez que no solo la presentación de parte del curador ha sido en español, pero ciertamente es la primera vez que la Bienal se presenta en un palacio presidencial. Y por eso, señora Presidenta, muchas gracias por esto. Ya fue la presentación, también conferencia de prensa, entonces
Por eso ahora acogemos preguntas o dudas o críticas o lo que sea. Estamos dispuestos a responder. Si alguien de ustedes quisiera levantar la mano. Todos están de acuerdo. Muy bien. ¿No? Muy bien. En todo caso, digo, si les interesan los detalles, están todos los materiales ahí a disposición de ustedes para ver todos los detalles, y entonces con esto vamos simplemente a esperarlos en la Bienal. No, eso no es. Usted está levantando el dedo diciendo que irá a la Bienal. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta porque estamos en un país joven. Y la pregunta es muy directa y muy corta. Se trata de en qué forma la Bienal de Venecia, desde el proyecto curatorial chileno y desde el proyecto internacional, considera la parte educativa, es decir, a los jóvenes arquitectos. ¿De qué manera han pensado en ellos? Hemos, para los jóvenes artistas, músicos, arquitectos, tenemos programas dedicados especialmente para ellos. Esto posiblemente a través del sitio web, y si me envía alguna pregunta en particular para los jóvenes, les podemos dar. Creo que en instituciones como la nuestra, tiene que ocuparse no solo de la educación de los jóvenes en escuelas corrientes. Tenemos un programa de educación que nos ha traído de 25 a 35 mil colegios y en visitas y universidades, en visitas dedicadas a ellos, específicas. Y también tenemos proyectos dedicados a artistas que ya participan en el mundo del arte. El nombre de este proyecto es Ale College, que está dedicado al cine, a la danza, al teatro, no todavía a la arquitectura, pero lo estamos analizando con Alejandro qué podemos hacer. Es algo que comenzó hace algunos años atrás. Por supuesto, nos consideramos, y en la Bienale College, es el problema que queremos enfrentar, es dar instrumentos a aquellos que inician su vida como jóvenes artistas o arquitectos, darles los instrumentos que puedan ayudarles a cruzar la calle después del colegio, después de la universidad, en cualquiera sea la forma y lugar en que ellos lleven a cabo y materialicen sus estudios. Llega un momento en que un artista, un músico, un arquitecto tiene que cruzar la calle y enfrentar el problema de la creación, y no puede quedar solo. Tiene que ser asistido, dando, no imponiendo, sino poniendo a disposición instrumentos que lo hagan capaz de convertir sus ideas en una creación. En el cine lo hemos logrado en forma muy eficiente, y también ya somos famosos por el mundo porque a través de estos instrumentos hemos aún logrado premios para aquellos que trabajan con nosotros. La filosofía es ayuda al artista joven a cruzar la calle
en general. Esto es, conoce a los maestros, conoce a maestros en disciplinas más antiguas que van a ayudarte de pasar del proyecto, del problema a la constatación, a la realización. Y el logo del Biennale College es muy importante, donde dice la creatividad está en la creación. Tendemos a hablar sobre la creatividad en el mundo y todo el mundo habla de innovación, pero a veces existe la tentación de considerar la creatividad como parte de la meteorología que está entre nosotros. Desde la creatividad a la creación hay que dar un paso grande, importante, y ahí es donde nuestra sociedad tiene que estar listos para asistir, que no es forzar cambio de camino, sino dar los instrumentos para lograrlo. Esto lo hacemos para todos los sectores de la Bienal. Acabamos de analizar en el Biennale College para arquitectos qué podemos hacer en el mismo campo de arquitectura. Muchas gracias. Me gustaría complementar que la Bienal tiene otra sección que se llama la Biennale Sessions, donde entiendo que los números son que en torno a las 120 escuelas de arquitectura del mundo postulan a un programa de visita guiada especial, por lo tanto hay una introducción, si se quiere, a la manera en que fue cocinada la Bienal, tal que los que tienen el problema de aprender a cómo cocinar y no solo después comerse el plato, puedan tener algunas claves. Pero me gustaría tomarlo más que por el lado de lo joven, por el lado de la educación. De alguna manera, pensando la Bienal, lo que hemos tenido en mente es a 3 tipos de públicos. Puede que haya más, pero al menos 3 que uno no podría no haber considerado. En primer lugar, a los que tienen el problema del papel en blanco adelante. Es distinto mirar a la información como crítico, como ciudadano, a tener que transformar eso luego en una propuesta. Por lo tanto, la primera objetivo de la Bienal es ordenar la información que está ahí en una clave suficientemente simple, tal que podamos compartir ese conocimiento. Los problemas que estamos tratando de colocar como desafío ya son suficientemente complicados como para que encima le pongamos un lenguaje en general complejo que tenemos los arquitectos, muchas veces para disfrazar el hecho de que no tenemos un punto. Y de alguna manera hemos querido hacernos cargo con una especie de autocrítica que los arquitectos tenemos que poder ser capaces de hablar en simple, sin perder profundidad, sin ser banales. Y esta es una de las cosas que le hemos pedido a los equipos participantes, que podamos de la manera más simple posible compartir lo que se ha aprendido, haciendo cosas tal que uno salga de la Bienal con más instrumentos. Es un tipo de público, los que tienen el problema del salto al vacío, que significa hacer una propuesta. En segundo lugar, está el público, los ciudadanos, porque esos temas que están puestos ahí no son temas de arquitecto, son temas que cualquier persona, en primer lugar, entiende. No necesitamos hacer un seminario para que con una palabra entendamos que tenemos un problema con la segregación o con la contaminación. Puede que la solución sea difícil, pero el problema es fácil de explicar, a tal punto que cualquiera puede opinar. No todos pueden eventualmente traducirlo a solución, pero es parte de lo que querríamos hacer, en que el público, la gente, el ciudadano entienda que son temas que tenemos todos que debatir y que de alguna manera lo transformemos en un problema personal. Más que la cantidad de visitas, de visitantes, lo que nos interesa es la calidad de la visita, no la calidad del visitante, la calidad de la visita en el sentido de que la gente esa información pueda traducirlo a un problema personal. Veo aquí en el público hay gente de los dirigentes de Renca, Talana Lamilla, la veo ahí. Parte de la calidad de la arquitectura está en que alguien exija calidad y no es evidente. Y eso eventualmente también hay que educarlo, saber qué es lo que hay que pedirle a esta profesión tal que pueda entregar esa calidad de vida que estamos buscando. Por lo tanto, de alguna manera que el ciudadano sepa qué es lo que tiene que pedirle a los profesionales
Y en tercer lugar, a los tomadores de decisiones. El tercer tipo de público que nosotros querríamos que visitara la Bienal y saliera de ahí con más ideas, son aquellos que tienen el problema de la decisión. Y entender que los problemas que tenemos en el entorno construido no son sectoriales, son todos transversales. El recurso verdaderamente escaso no va a ser tanto el dinero, sino la coordinación y la síntesis. Entender que tenemos problemas de segunda generación. No es que ya no hay cosas que hay que suplir, no es un déficit. Son problemas todos cualitativos, complejos. Por lo tanto, uno quisiera que de mirar ejemplos, quienes toman decisiones puedan ver que pueden usar el entorno construido como un atajo hacia la equidad. ¿Aló? Sí. Hola, Paolo, Alejandro. Para Plataforma Arquitectura, los miles de arquitectos que están mirando esto por streaming también, si es que, Alejandro, puedes contar un poquito más en detalle cuál ha sido la relación con los arquitectos que tú mismo convocaste para el Reporting from the Front. No sé si ellos están libremente trabajando sobre un lienzo que tú les entregaste o hay ciertas reuniones. ¿De qué manera se ha hecho esa estrategia para finalmente llegar al tipo de muestra que tú estás esperando para el día de la Bienal? Esto que te voy a responder va a formar parte de la introducción a los lugares de exposición en las dos salas, uno en el pabellón central de los Giardini y en la primera sala de la Corderie. Esto que te voy a decir es parte de lo que queremos explicar, que es cómo se preparó esta Bienal. Y dicho muy en concreto, nosotros al grupo de arquitectos hubo 3 puntos de entrada, por decirlo así. En primer lugar, temas, problemas, desafíos, como esa lista que está ahí. Podría haber sido más larga, podría haber sido más corta, pero no hay duda que esos 15 temas que están ahí son importantes, son relevantes. Por lo tanto, fuimos a tratar de mirar quién está haciendo algo respecto de estos temas. Esa es una fuente de entrada de prácticas o de profesionales invitados. El segundo, proyectos concretos, proyectos que uno sabía, que vio que alguien hizo algo y del cual nos interesaría saber cómo lo hizo, qué dificultades encontró, que nos cuente la historia que hay detrás de haber logrado ese proyecto, que como los temas son difíciles, no necesariamente son éxitos absolutos, son todos éxitos relativos. En general en arquitectura tendemos poco a ver o a mirar esos resultados comparado con ¿y qué habría sido la alternativa si no se hubiera hecho de esta manera? Tendemos a ser juzgadores del objeto final, por lo tanto, en su calidad absoluta, y menos en ¿y qué habría sido si no lo hubiéramos hecho así? Por lo tanto, nos interesa entender cuáles son esas restricciones, cuáles son esas dificultades, cuáles son todas las fricciones con las que hubo que encontrarse para llegar a ese proyecto. Y la tercera son arquitectos. Gente que uno ha mirado, que consistentemente, independiente del programa que se ocupan, han mostrado capacidad de responder con calidad, con pertinencia, con originalidad. De ese conjunto salió una lista bastante larga que empezamos a acotar. En paralelo, la Bienal tiene sistemas de postulación espontánea. La Bienal le dice así, postulaciones espontáneas. Deben haber salido del orden de 300 prácticas de un lado y otras 300 más de postulación espontánea y que fuimos acotando y sintetizando hasta llegar a estos 88 invitados que tenemos en esta versión final. Para hacer ese proceso le pedimos 2 cosas bien concretas. 2 hojas tamaño carta, escrita a mano y dibujada a mano, en la cual, en una, que nos expliquen cuál era el problema del que se estaban haciendo cargo, cuál es la batalla de la que nos quieren contar algo, cuál es el punto, y eso explicado de la manera lo más sencilla posible. Identificado el problema, por escrito, ¿cómo fue la arquitectura capaz de hacer una diferencia? ¿Cuál fue la clave que permitió que esas circunstancias se transformaran en algo mejor que ese conjunto de restricciones al comienzo? Una hoja tamaño carta, escrita a mano, en simple. Al mismo tiempo, ¿cómo pretenden comunicar esa información tal que lo podamos transformar en conocimiento colectivo?
¿Cuál es la estrategia? ¿Van a mostrarlo con las maquetas, los dibujos que hicieron? ¿Va a ser una película? ¿Es un montaje uno a uno? Cada problema tiene instrumentos que son más adecuados a uno u otro. Y eso ha sido básicamente, yo diría yo, el trabajo del curador, de poder hacer ese diálogo de ida y vuelta en que uno trata de cuidar que esos tres tipos de públicos puedan ir a la Bienal y salgan de ahí con más ideas de las con que llegaron. Hola, para la tercera quería hacer una pregunta con respecto a lo que tú hablabas de los públicos, donde estaban los arquitectos, estaba el público general y la gente que toma las decisiones. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la relación de la Bienal con este grupo de gente? La gente que toma las decisiones, y si es que este encuentro, que es como la Bienal de Venecia, ¿qué incidencia concreta ha tenido para el cambio de políticas públicas, o si este también es un desafío constante que tiene el encuentro? ¿Como Bienal o como curador la respuesta? Como Bienal y como curador. Después, ok. ¿Cuál es la ley primero? I've been trying to define the Biennale in many different ways in my long story as president. And according to what could have been Lo que imagined as the main se pudiese haber imaginado way como principal forma in which we can act en la cual podemos actuar those we want to sobre talk and have a dialogue with. y con quién queremos hablar y tener un diálogo. A veces en las artes lo he definido como una máquina del viento. O sea, en el mundo del arte nos preocupa mucho el cómo la obra llega y toma vida. No nos importa tanto cómo se va. Eso más bien es el problema de las ferias o el viento que entra es que nos da la idea de que estamos en la fuente, en el origen de la creación. Consideramos el arte como el producto de una obsesión, de una idea, y la idea del artista, y no como un objeto cuya posesión deseamos. En el caso de la arquitectura, mi definición es que somos la máquina del deseo. Porque a veces pensamos que nosotros, como público en general, como agente de la opinión pública, de la demanda de lo que queremos de nosotros mismos, carece. Y a veces pienso que la indiferencia, el conformismo, trae no solo lleva a la falta y pérdida de conocimiento de cómo estos instrumentos pueden mejorar o cómo un método de organizar la cadena de decisiones puede entregar a un resultado positivo. No solo estamos perdiendo la percepción de que las cosas pueden hacerse en forma distinta a través de la arquitectura, sino que parece que carecemos del deseo de hacerlo. Y por lo tanto, el llamar a la Bienal la máquina del deseo es un poco una respuesta a tu pregunta. ¿Con quién estamos hablando? Estamos hablando con aquellos que realmente quieren redescubrir ese ojo ampliado que esta señora subiéndose a la escalera pudo lograr. Ampliar la mente, expandir el horizonte, ver cosas más allá de lo que está frente a usted. No somos una institución que pueda influir directamente en una autoridad, en ninguna autoridad.
Estamos ahí para, as I said, to como talk to dije, everybody of us, considering that everybody of us para hablar is an agent con todos, of pensando que even todos of the nosotros final, the somos institutional or un political agente decisions, and everybody of us is the y beginning, que todos the nosotros desire somos el which is in inicio us y el is the deseo que beginning está en of the nosotros es el political inicio de process un or the proceso technical político or o de un proceso of any técnico project. o de cualquier So proyecto. it's, Alejandro has shown you the Alejandro arsenal. les ha mostrado el arsenal. The arsenal of Venice, El the arsenal beautiful con esas buildings built, bellas construcciones times, but the one reconstruidas we see muchas now veces, have porque el been que ve built hoy in the día 16th fue century. construido en el siglo But XVI. before that, the Pero antes de Arsenale was eso, a place y where la ships, Arsenale era un lugar were, donde los built, barcos, era un astillero. sometimes for the crusades. Y a veces, y there también was fue para las at least two cruzadas, crusades, one in por lo menos particular, dos did start cruzadas. from Una the se Arsenale. inició precisamente en el All I Arsenale. can tell you that on the Y lo que puedo 28th of May, decirles, desde el will, 28 de mayo begin va another a comenzar crusade against otra indifference. cruzada contra la A crusade indiferencia, against la cruzada confidence, contra el crusades conformismo, against the la lack of cruzada interest, contra the la lack of falta de desire interés, of a la better falta world. de deseo de un mundo mejor. Sí, solo brevemente agregar que la primera responsabilidad está en nosotros mismos, los arquitectos. Se tiende a ver la arquitectura como un costo extra, por lo tanto, no los llamas a los arquitectos cuando tienes problemas duros o urgentes. Solo cuando tienes todo lo básico resuelto, eventualmente puedes considerar llamar a un arquitecto. Y de alguna manera, partimos por asumirnos nuestra propia responsabilidad en hacer ver nuestra capacidad de entrar en esas lógicas y en esos campos llenos de restricciones y de fricciones, poder mostrar que podemos entender esas lógicas y contribuir con poder de síntesis y que finalmente la arquitectura, más que un costo extra, es un valor agregado. Eso es lo primero que deberíamos hacer para tratar de tener siquiera un diálogo con quienes toman decisiones. Lo vamos a poder hacer, o sea, ¿cómo ha ido hasta ahora? Bueno, no ha partido la Bienal todavía. Tampoco creo que en un periodo de 6 meses, por largo que sea, vaya a producir inmediatamente, visiblemente ese cambio, pero en algún momento eso hay que comenzarlo. Ese cambio al menos de 1 milímetro del eje del debate, creo que ya al menos forma parte de lo que hemos querido hacer como equipo curatorial. Anybody else? Muy bien, Señora Presidenta. señora Presidenta, muchas gracias. Io la ringrazio affettuosamente. Le agradezco afectuosamente por haber auspiciado y por haber sido sede de la presentación de la Bienal de Arquitectura y esperamos tener su visita, ya sea a la inauguración o durante un día, porque estará durante 6 meses. Ministro, también lo invito y a todos ustedes que quisieran estar con nosotros en Venecia al inicio, durante o en cualquier momento de los 6 meses, la Bienal dirigida por Aravena. Director de Bienal tiene que tener un concepto, tiene que tener un proyecto, pero tiene que tener un lenguaje. Porque la Bienal es una exposición que habla sobre un lenguaje visual. No habla con las palabras, habla con lo visual. Y es un desafío porque a veces la gente no se da cuenta del desafío que está sobre los hombros del curador, porque tiene que encontrar aquel lenguaje que es más útil para lo que se quiera decir y el lenguaje que habla a través de nuestra inteligencia, a través de emociones visuales, porque una exposición no es un congreso, no es un debate, es un lugar donde uno obtiene conocimiento a través de la emoción, de la visión. Y es algo que noto y que el mayor desafío que puede tener un curador, y hasta lo que vamos, les digo que pueden venir lleno de emociones. Gracias a todos. Señoras y señores, amigas y amigos, de esta manera damos por finalizada esta ceremonia. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes
y les invitamos a compartir un café, el que será ofrecido en los salones O'Higgins y Pedro de Valdivia. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.